Tuve que pedir ayuda a Tommy. Gracias, Tommy, por la hermosa apertura. Te confieso que cuando mandaste los coros dije, qué aburrido para jóvenes, dije. Pero me costó mucho terminar de cantar los últimos dos coros porque no sé cómo hiciste, Tommy, pero te metiste en los apuntes, en lo que vamos a hablar en esta noche. Vamos a ver dos advertencias en el libro de Ageo, ¿sí? Así que busquen en esa parte blanca de la Biblia, como dicen algunos. Vamos a ver el profeta Ageo. Dejen abierto ahí. Ageo es un profeta que hace su entrada después del exilio. ¿Se escucha muy fuerte o está bien? Hace su entrada después del cautiverio en Babilonia. ¿Sí? Ya todos conocemos la historia, que Nabucodonosor, ese nombre difícil, invade Israel, se toma cautivo y se lleva a Babilonia lo mejor de Israel, y en eso va Daniel. Y después de ese cautiverio que duró 70 años, ya están gobernando los persas, y es ahí cuando el pueblo de Dios empieza a volver. Y es Dios quien usa al rey Ciro para hacer volver a su pueblo. Un profeta, un rey que fue profetizado 300 años antes de su aparición. Si vamos a Esdras, no pierdan Nehemías, vamos a Esdras, podemos leer el edicto que hace este rey Ciro. Dice Esdras capítulo 1, versículo 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos. Escuchen bien, porque está hablando un rey pagano, por lo menos así lo considero yo, como un rey que no tenía que conocer nada de Dios. Sin embargo, él, mire lo que dice en su edicto. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Isaías profetizó de Ciro 300 años antes que él apareciera. Y Dios lo iba a utilizar para que el pueblo de Dios volviera nuevamente a Jerusalén, para edificar la casa, para reconstruir el templo y reconstruir también la ciudad. Así es como 50.000 hombres, 50.000 judíos vuelven, es el primer grupo que vuelve, y esos son liderados por Zorobabel como gobernador y por Josué como sumo sacerdote. Y ellos llegan a Jerusalén, imagínense una ciudad devastada, destruida, abandonada casi, y empiezan a construir el templo. Logran construir el altar y empezar a poner los cimientos de lo que va a ser el templo, pero empezaron las complicaciones. Muere Ciro en batalla, empezaron a tener oposición de los samaritanos, y una serie de circunstancias hizo que se parara la obra. 16 años estuvo parada la obra. Ellos habían vuelto a reedificar el templo, la casa de Dios, a Jehová, y 16 años estuvo parada esa obra. Y ahí es cuando hace su aparición Ageo. Es muy breve lo de Ageo. En su libro tenemos 4 mensajes que le llevó, porque él data muy bien los mensajes, cuando llegaron a él los mensajes de Jehová, y le llevó 4 meses, ¿sí? Eso fue toda la aparición de Ageo. Pero su profecía es vital para toda la profecía de la Biblia. Incluso lo que él tiene que animar al pueblo a hacer son esas piezas que se van armando del rompecabezas, donde Dios está preparando la venida de su Hijo. Así que vamos a ver en este libro en Ageo 2 advertencias
que mucho tiene que ver con lo que estuvimos cantando. ¿Cantamos de corazón? Como decía Tommy, muchas veces mentimos cuando cantamos. Te entrego lo mejor. Primera advertencia, vamos a leer Ageo, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe el jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios le pide al pueblo que ordene bien sus prioridades, ¿sí? Ustedes tienen casas lindas y esta casa está en ruinas. ¿Qué le está pidiendo Dios a su pueblo? Porque si nosotros leemos esto, para nosotros decimos, bueno, Dios que le está pidiendo que hagan un edificio bonito, que le está pidiendo que tengan un lugar de referencia. Pero para entender bien lo que Dios le está pidiendo, tenemos que entender qué era el templo para el pueblo de Israel, ¿sí? El templo era el lugar especial donde Dios se manifestaba a su pueblo. Era el lugar donde se hacía evidente la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahí Él mostraba su gloria, mostraba su misericordia, porque podían los hombres acercarse a Dios. De eso se trata el templo. Dios no le está reclamando un simple edificio. Dios lo que está reclamando a su pueblo es que no estaban disfrutando de la presencia de Dios en ellos. ¿Se acuerdan en el desierto con el tabernáculo, esa tienda que tenían que andar moviendo y armando de vuelta, moviendo y armando? En ese tabernáculo Dios se manifestaba y mostraba su presencia y ellos lo podían ver y lo podían disfrutar. Después con el templo de Salomón, un templo magnífico, súper lujoso, realmente daba gloria a Dios porque era una hermosura y ahora estaba destruido. Pero eso era lo que significaba el templo de Dios. Que hombres y mujeres imperfectos, llenos de pecado, podían acercarse a un Dios tremendamente santo, a un Dios maravilloso, al ser creador de todo lo que existe. Y ellos no estaban disfrutando de la presencia de Dios. No estaban cumpliendo el propósito por el cual habían vuelto. ¿Se acuerdan del edicto de Ciro? Vayan y reedifiquen la casa de Jehová. Ellos no lo estaban cumpliendo. Cuando Salomón hace su templo lujoso y hermosísimo, él hace la oración a Dios para dedicar el templo y dice que vino palabra de Jehová a Salomón por segunda vez. Lo podemos leer, dice Primera Reyes capítulo 9, versículo 3. Está hablando Dios, dice: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. Y póngale énfasis en estas palabras que va a decir Dios: para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ese era el deseo de Dios, estar con su pueblo todos los días.
que el pueblo pueda disfrutar de la presencia de Dios todos los días. Y es el mismo deseo que Dios tiene con nosotros hoy en día. Mi nombre va a estar ahí, mis ojos van a estar ahí, mi corazón, dice Dios, va a estar ahí. Y ellos no lo comprendieron, ellos lo menospreciaron. Y lo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida como hijos de Dios, lo primero, lo básico que tenemos que entender es que podemos disfrutar de esta presencia de Dios con nosotros. De eso se trata. Para eso Dios nos salvó, hizo esa obra en la cruz, sacrificó a su Hijo en esa cruz vergonzosa y cruel para que nosotros nos acercáramos a Dios. Y no es que Dios nos dejó en un lugar, bueno, quédense por ahí. No, vengan a mi casa, dijo Dios. Es el mismo deseo de Dios de estar con nosotros. Y muchas veces menospreciamos y no disfrutamos todos los días de la presencia del Señor. Pensamos que simplemente venimos a disfrutar la presencia cuando nos juntamos en la iglesia, cuando estamos los domingos. Eso no es el plan de Dios. Dios quiso morar en medio de nosotros y habita en medio de nosotros. Como dijo Tommy, somos hijos de Dios y Dios está con nosotros todos los días. No logramos entender lo que dicen los salmistas. Ellos con estas palabras lo dijeron, Salmo 27:4. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré. Una cosa, que habite yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Contemplar la hermosura del Señor todos los días y meditar en su templo. ¿Lo hacemos esto? El Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. ¿Disfrutamos de este gozo? ¿De esos deleites? Por eso Dios nos acercó a Él, porque no hay nada mejor para nosotros que estar cerca de Dios. Y no lo entendemos. No existe bien que esté fuera de ti. Dios nos acercó a Él porque era lo mejor que nos podía regalar. Esa relación íntima que Él nos ofrece. Y es triste que muchas veces menospreciamos como hizo el pueblo. ¿Se acuerdan qué fue lo que llevó al pueblo a la cautividad? ¿Qué fue? La idolatría. Ellos querían servir a Dios, pero querían servir a otros dioses. Y Dios, para sacar eso, tuvo que mandarlos a la cautividad. Y cuando volvieron, se curaron, en parte. Porque ahora tenían otro Dios. Y eran ellos mismos. Ellos ahora se estaban obedeciendo a ellos mismos. En Colosenses 3:5 dice Pablo, por tanto, haced morir, se los leo en la NTV, todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y codicia, que es otra forma de adorar ídolos. Y en este versículo se mencionan varias cosas con las cuales somos tentados a dejar a Dios. Somos tentados por el deseo sexual, por el orgullo, por la avaricia, y organizamos nuestra vida en función de todo aquello que queremos lograr. Y después vemos cómo Dios encaja en eso. Y decimos como el pueblo, todavía no es tiempo. Estoy estudiando, todavía no es tiempo. Todavía no tengo ese puesto en el trabajo que necesito, todavía no es tiempo. Siempre tenemos buenas excusas. El pueblo decía, Dios dice que el pueblo, lo escuchó al pueblo. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Somos buenos haciendo excusas. Y ellos tenían buenas razones. Habían vuelto a Jerusalén. No eran malas personas, no eran malos judíos. Ellos volvieron, obedecieron a Dios. Tuvieron que hacer un camino de 1000 kilómetros para volver, y todos saben cómo cuesta una mudanza,
cómo se rompen las cosas en la mudanza. Y ellos volvieron a una ciudad en ruinas. Y en Babilonia estaban bien, estaban cómodos, tenían sus casas y decidieron dejar todo y volver. Bien, empezaron bien. Pero en algún momento algo los desvió. Así que no importa cuántos años llevamos de creyentes, este mensaje es para todos. Ellos tenían buenas excusas porque volvieron a esta tierra y tenían que empezar a producir en una tierra que había sido desolada, que había sido abandonada. Ellos nuevamente tenían que trabajar la tierra, tenían que reedificar sus casas, sus propias casas. Y en este tiempo donde le escribe o Dios da su mensaje a través del profeta Ageo, era el tiempo de la cosecha. Ellos tenían buenas excusas. No, todavía, Señor, no es el tiempo. Pero Dios estaba llamando la atención porque ellos estaban menospreciando la presencia de Dios en medio de ellos. No estaban obedeciendo a Dios. Ellos decían, no tengo tiempo, no tengo recursos, no tengo. Y lo maravilloso es que Dios no necesita de nosotros. No necesita nuestro tiempo, no necesita nuestro dinero, no necesita nuestro servicio, no necesita nuestra alabanza, no necesita nada de nosotros. ¿Por qué nos pide todo eso? Porque nosotros somos los que necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos de su presencia. Nosotros necesitamos, como leíamos en el Salmo 25, que Él nos muestre el camino. Muchos quieren disfrutar de los beneficios que da Dios, pero no quieren el compromiso que exige la vida cristiana. Quieren la vida eterna, quieren la ayuda de Dios, pero no quieren entregar sus vidas a Dios. No quieren hacer lo que Dios ordena, lo que Dios exige. No quieren presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, dice Romanos 12:1. Muchos de los cristianos le dicen a Dios, quiero esto, dámelo. Claro, lo dicen con palabras más espirituales, pero básicamente están buscando siempre hacer su voluntad. Y como cantamos, es necesario dejar nuestra voluntad, dejar de anhelar eso que nosotros queremos para hacer lo que Dios nos pide. ¿Cuál es la exhortación de Dios? Versículo 5. Meditad bien sobre vuestros caminos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y esta frase está diciendo literalmente, pongan su corazón en sus caminos. Consideren dónde los llevaron sus decisiones. Miren cómo están. Dios les empieza a marcar en lo que leímos, las maldiciones que ellos estaban sufriendo. Porque eran maldiciones. En Deuteronomio capítulo 28 Dios les dijo, no me desobedezcan porque va a venir tal y tal y tal cosa. Y dice Deuteronomio 28:38, dice, sacarás muchas semillas del campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viña y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uva, porque el gusano se las comerá. Y en Ageo leímos, sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja para jornal recibe su jornal en saco roto. Cuando nuestras prioridades están mal, nada nos satisface. No hay gozo, no hay producción. Todo lo que Dios pensó para el pueblo, todo ese sistema de sacrificios, Dios no lo pensó para que el pueblo esté entretenido. Dios no lo pensó para que el pueblo se haga un sacrificio. Lo pensó para que el pueblo disfrutara de la presencia de Dios, se dé cuenta y valorara lo que es la presencia de Dios. Todo lo que Dios nos pide, nuestro servicio, el congregarnos,
Lo hace para que nosotros disfrutemos de su presencia. Eso es lo que tenemos que aprender, a disfrutar de la presencia de Dios, fuente de agua viva. Me acordaba, perdón que traiga, mientras preparaba esto me acordaba de Marce y de Luchi, que bueno, están acá, justo están allá. Cuando estaban trabajando, tuvieron que trabajar por un tiempo los dos juntos, y por lo que me contaba uno y lo que contaba otro, ¿qué es lo que más disfrutaban de eso? Que Luchi se llenaba los bolsillos de plata. ¿Qué era? Compartir juntos. Y es la misma idea que Dios tiene cuando nos manda a servirle. No es para que nosotros estemos entretenidos. No es para que nosotros digamos, bueno, tengo que obedecer a Dios. No, en medio del servicio tenemos que aprender a disfrutar de la presencia de Dios. Para eso le servimos. Considerad bien vuestros caminos. Pongan su corazón en sus caminos. Es un llamado a no vivir por inercia, no hacer las cosas porque sí, porque las tengo que hacer, porque los otros las hacen, yo también las tengo que hacer. No. De eso no se trata. El Señor, antes de ir a la cruz, hace la oración y lo registra en Juan capítulo 17. Y miren lo que el Señor dice, y esta es la vida eterna, 2 puntos. ¿Qué significa la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Estamos disfrutando de eso? Porque de eso se trata nuestra vida eterna. Disfrutar la presencia de Dios. Conocer a Dios. Conocer a su Hijo. Disfrutamos, ¿te sigue maravillando que Dios esté en tu vida? ¿Que Dios se hace presente en tu vida? ¿Encuentras esa plenitud de gozo? Si no encuentras ese gozo en Dios, adivina, lo estamos buscando en otro lado. Y eso es idolatría. Cuando Dios no nos satisface, hay algo más que estamos disfrutando de otra cosa, y eso es idolatría en el corazón. Por eso el segundo punto es ese, no obedecer por impulso. Vamos a leer Ageo capítulo 2, versículo 11 al 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunto ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite, o cualquier otra cosa, ¿será santificada? Y respondieron respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto, ¿sí? Porque tenían prohibido tocar a un muerto, quedaba ceremonialmente inmundo. Tocare alguna de esas cosas, ¿será inmunda? Y respondieron bien también. Respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda vuestra obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Cuando Ageo hace su primer mensaje, el pueblo empezó a edificar, ¿sí? Lo que no habían hecho en 16 años, en 23 días empezaron a edificar el templo. Pero lo hicieron para recibir las bendiciones de Dios, para obedecer a Dios, pero con un corazón alejado. Y Dios les dice, no, mediten bien en vuestro corazón. Antes que pongan piedra sobre piedra, se tienen que convertir a mí, se tienen que volver a mí.
Y eso nos dice que nosotros podemos estar haciendo las cosas correctas, las cosas que nos pide Dios, estar en el lugar correcto, pero si tenemos un corazón alejado de Dios, no sirve de nada. Sigue siendo inmundo. La santidad no se traspasa. Yo puedo estar con alguien santo 50 años y eso no me va a hacer santo. Pero la inmundicia es muy contaminante. Por eso le dice Dios, no, antes que empiecen la obra, conviértanse a mí, vuelvan a disfrutar de mí. No hagan las cosas por inercia, pongan su corazón, mediten en su corazón qué están haciendo. Y esas son las dos advertencias que tenía para traer en esta noche. El Señor dice a Ageo, para que yo sea glorificado. ¿Y qué significa darle gloria a Dios? Eso que cantamos, que Él tenga total control de nosotros. Que nuestra vida sea el resultado de nuestra gratitud a Dios y de disfrutar de Dios. Eso trae gloria a Dios. ¿Lo hacemos? Muchos dicen, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Alguno se da cuenta que quizás no está disfrutando de ese gozo? ¿De que no encuentra plenitud de gozo en esta noche? Quizás algunos se da cuenta de que les falta más presencia de Dios. Algunos se da cuenta que su servicio realmente lo está haciendo, como decimos, porque sí, sin la motivación correcta. Podemos arrepentirnos y volver a Dios, volver a nuestro Padre, porque de eso también se trata la vida del cristiano. Continuamente volvemos a Dios arrepentidos y Dios nos da la oportunidad. Así que bueno, quería terminar, que agachemos nuestros rostros. Les voy a regalar unos minutos para que si Dios habló en tu corazón, puedas hablar con Él. Cantamos, es necesario morir. Cantamos, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, habitar en tu presencia. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. 2 minutos de silencio y después le voy a pedir a Mati que cierre con una oración.